Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer a Pelé como un homenaje a él. Vamos a utilizar estambre angorita. El estambre lo pueden usar el que ustedes gusten. Pero la verdad no depende mucho del estambre, depende mucho de cómo lo tejamos. Ustedes tranquilas. Yo entiendo que luego pues no se tiene el dinero suficiente para comprar estambre caro. Yo ocupo un estambre barato y parece que sí quedan bien. Ok, vamos a empezar. Voy a utilizar el color amarillo y verde para la playera. Voy a usar el azul cielo para el short. Voy a usar el color cafecito para la piel. El blanco para las calcetas y los calzoncitos porque voy a hacer todo por separado. Los tenis, el jersey, bueno, la playera y el short. Y los zapatos son color negro y los voy a hacer por separado. El blanco también nada más es para las calcetas y los calzoncitos. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar unos botones de 1.5 centímetros de diámetro. No, estos son pequeños. Son estos. En color negro. Y silicón líquido y el relleno. Creo que es todo. Ok. Entonces, espero que les guste. El muñeco va a medir 20 centímetros, de 22 a 23 centímetros de alto. Y creo que ya. Voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, así quedó el bracito. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Si hacen 2 cadenas, en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado y subo con una cadena. Todas las vueltas las voy a hacer así. Si se me olvida mencionarlo, pero sí lo estoy haciendo. En donde subí la cadena, ahí vamos a comenzar el primer punto, que en este caso es un aumento. Vamos a hacer 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Cada vez que te digo que lo tejo y regreso es para que tú pauses el video, hagas la indicación que acabo de dar. Cuando la termines le das play y sigues con las demás indicaciones. ¿Ok? En este caso ya terminé. No se preocupen. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, relleno y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. ¿Ok? Cada vuelta tiene 9 puntos bajos. Lo tejo, rematamos, hacemos el otro brazo y regresamos. ¿Ok? En mi caso yo ya tengo hecho el otro bracito y entonces en la vuelta 15 voy a rematar. ¿Ok? Y queda así. Ok, miren, ya quedaron las dos manitas. Entonces, ahora vamos a hacer las piernitas. Vean cómo se ve. Pero adivinen qué, se quita el tenis. Entonces vamos a hacer que se quite el tenis. Y entonces, vamos a hacer la pierna en color blanco. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Ay, espérenme que se está moviendo esto. Un anillo mágico o
Yo en mi caso tejo 2 cadenas y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la segunda vuelta subo con una cadena y hago 6 aumentos. ¿Ok? Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento, regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a hacer, ay, perdóname, una cadena y voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. En la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 voy a subir con una cadena y hago 6 disminuciones. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago 12 puntos bajos. Nos va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer 4 puntos bajos. Bueno, subo con una cadena, tejo 4 puntos bajos. 3, 4. Hago una disminución. 4 puntos bajos, una disminución 3 veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, relleno, cambio el color a color amarillo y regreso. ¿Ok? Entonces, 10 y 11, punto por punto en color blanco, son 24, ándale, pues son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, relleno, cambio a color amarillo y regreso. Ok, en la vuelta 12 ya vamos a tejer con color amarillo. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 15 puntos bajos, los tejo y cambio el color a café, a color café. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13 hago una cadena y cambio a color café. Y tejo de la vuelta 13 a la 18, punto por punto, 24, ay, 24, inicia con el 24. 15 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. Ok, la primera piernita sí la rematan, ¿ok? La segunda no, para poder unir las piernitas, ¿ok? Entonces, en la segunda pierna, llegando a la vuelta, terminando la vuelta 18, vamos a cambiar a color blanco para hacer los calzoncitos, ¿ok? Entonces, lo tejo, cambio el color, relleno y regreso. Y ustedes ya tendrán 2 piernas tejidas, ¿ok?
Si es tu primera pierna, a la vuelta 18 rematas y rellenas y haces la segunda. La segunda no la remates, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, vean, ya quedaron las dos piernitas, ya las rellené. Y entonces, vamos a hacer esto. En la vuelta 19 voy a unir las piernas. Subo con una cadena y hago 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y hago 3 cadenas. Alineo las piernitas y aquí. Ahí. Clavo y hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y en las cadenas vamos a tejer 3 puntos bajos. Va 1, 2, 3. Y tejo los 5 puntos bajos de la primera pierna. 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. Vean. En la vuelta 20 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y otra vez 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tejo 3 puntos bajos en las 3 cadenas. 1, 2, 3. Y tejo 15 puntos bajos en la segunda pierna. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en las que había hecho antes de las cadenas. 2, 3 y luego 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Y me da un total de 36 puntos bajos. Vean. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 24 y 25 vamos a tejer. No, en la 24 voy a dejar punto por punto, vamos a tejer
la termino y cambio el color a color café, ¿ok? Entonces, lo tejo, cambiamos el color y regreso. Ok, en la vuelta 25 a la 27 voy a tejer punto por punto. Subo con una cadena y empiezo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Ah, no es cierto, son 30 puntos bajos en cada vuelta, perdónenme. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. De la 25 a la 27 lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, en la vuelta 28 voy a hacer una cadena y voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Vean. Y ya está agarrando forma. Ahí está. Vean. ¿Ok? Y vean, ese estambre corrientito, pero se ve bien. El chiste es cómo lo vamos tejiendo, ¿ok? No importa si no tienes dinero para estambre caro, te salen bonitos con estambre barato. ¿Sale? Nada más que el cuidado va a ser diferente. Igual y el estambre más caro te aguanta más una lavada, ¿no? Que uno corrientito, pero vean. Es que si me pongo a tejer con el estambre abuelita, les juro que de por sí no me alcanza el dinero ahora. Ahora menos. Entonces el chiste es que les enseñe cómo tejerlos y no importa mucho el material. ¿Ok? Y yo lo compro a granel. Pero vean, va quedando bonito. Ok, en la vuelta 32 vamos a hacer esto. Voy a unir los bracitos. Entonces, tejo una cadena, hago 2 puntos bajos, agarro un bracito, lo parto a la mitad, lo atravieso y por 4 puntos bajos lo voy a unir. Va 1, 2, 3, 4 y tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo parto a la mitad. Ay, espérame. Ahí está. Lo parto a la mitad y otra vez. Va 1, 2, 3. Ay, espérame que no paso bien. 3, 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Miren. En la vuelta 32 voy a hacer de 33. Son una cadena, 2 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 34
vamos a hacer esto. Una cadena y hago 3 puntos bajos. 2, 3. Una disminución. Un punto bajo. 2 disminuciones. Ahí va la segunda. Un punto bajo. Una disminución. 3 puntos bajos. 2, 3 y una disminución. Y me da un total de 13 puntos bajos. Ahí. Ahí está. ¿Ok? En la vuelta 36 vamos a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, una disminución y 6 puntos bajos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 36, en la anterior dije 36, pero era 35, pero ya lo corregí en el video. Entonces, en la vuelta 36 vamos a empezar con el cuello. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 37 vamos a hacer un aumento, una cadena, un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ay, ya me equivoqué. Ok, así lo tejo y regreso. En la vuelta 38 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. 12 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. En la vuelta en la vuelta 39 voy a hacer una cadena y hago 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena y tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, de la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto. Yo voy a marcar porque como estoy luego viendo una película o algo, siempre me pierdo, me emociono y entonces me sigo de largo. Pero ustedes no, si quieren no marquen. Entonces, perdón. Tejo de la 41 a la 51. Ay, se me fue por el otro lado. Ay, perdónenme. Ahí está. Tejo punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la comienzo con una cadena
en donde subo la cadena, ahí empiezo el primer punto. Entonces, lo tejo y regreso. En este momento es donde pueden poner los botones, los ojos de seguridad, si utilizas ojos de seguridad. Casi por lo regular lo hago entre la vuelta 46 y 47 y ahí lo pueden poner, ¿ok? Entonces, sigo tejiendo y regreso. Ok, en la vuelta 52 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 5 puntos bajos, una disminución, 4, 5 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. Ok, miren. Ya puse el sostén de la cabeza. Ustedes le pueden poner una barra de silicón. Yo ahorita por el momento no tengo. Yo sé que siempre digo lo mismo, pero es que no he podido comprar. Entonces, vamos en la vuelta 54 y vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 53. No, es cierto, 55. En la vuelta 55 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Vamos a rellenar bien la cabeza para que quede durita, ¿ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ahí, espérame. Ahí está la disminución. ¿Ok? En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ahí está. En la última vuelta, en la 58, vamos a hacer 6 disminuciones y y rematamos, pero dejando estambre para cerrar la cabecita. ¿Ok? Entonces, así. Lo voy tejiendo porque ahorita con el enfoque de la cámara no puedo, pero lo tejo. Rellenen bien durita la cabeza y regresamos. ¿Ok? Bien. Ok, miren, ya quedó el cuerpo y entonces voy a hacer las orejas y va a ser 3 cadenas y en la última cadenita vamos a hacer, bueno, en la primera cadena vamos a tejer 6 puntos altos. 2, 3, 4, 5,
y 6. Y vamos a dejar estambre y rematamos. Y así hacemos la otra. ¿Ok? Entonces, la tejo, aún no las vamos a pegar, pero ya las tienen ya hechas. ¿Ok? Ok, la nariz. La nariz la vamos a hacer también en este tono. Y vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la vuelta, jalo acá abajo y vamos a cortar. Remato. Y aquí está. ¿Ok? Así. Y ya quedó la naricita. Corto el excedente. Y así. Vean. Entonces, ya tenemos orejas, nariz. Y entonces, vamos a hacer el cabello. Ok, lo haré en color negro. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena vamos a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. 3, 4 y el aumento. Y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. ¿Sí? 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Después de tanto trajín en el día, vamos a seguirle. Es que me quedé afuera de mi casa. 2, 4, 6, 7. Apenas pudimos entrar. Y gracias a unos vecinos, porque se brincaron la barda. Si no, sigo afuera. Ok, vamos a seguir con el cabello. En la vuelta 8 vamos a tejer una cadena. Y tejo 6 puntos bajos, un aumento 6 veces. Ahí está. A ver, espérenme, es que me tiemblan las manos por lo de el portón. 2, 4, 6 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
Ay, no, es que estuvo criminal el día. De verdad es que eran de esos días que no debí salir. Ay, no. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 a la 16 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? De la 9 a la 16 punto por punto, lo tejo y regreso. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y lo subo con una cadena. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó el cabellito. Lo voy a dejar así porque lo traía como muy cortito este pele. Entonces, ay, dejen, remato. Y vamos a pegar el cabellito. ¿Ok? Voy a poner silicón líquido, lo pego. Y después pegamos las orejas. ¿Ok? Entonces, vamos a pegarlo con el silicón. Ok, ya quedó. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar las orejas. Voy a pegarlas de tal manera que queden alineadas. Ah, pero espérenme. Primero vamos a pegar los ojos. ¿Saben por qué? Necesito alinearlos conforme los ojos. Entonces, voy a buscar los ojos. Ok, ahí está. Y vamos a hacer esto. Así. Ahí me gustaron. Ahí, ahí está. Alineo en la misma línea, ¿eh? Ahí está. Y espero a que sequen tantito. Ok, también voy a pegar de una vez la nariz, que vaya alineada aquí, en la línea de abajo del ojo. Le pongo en la orilla. Y vean. Así quedó alineada. Lo centro. Y ya quedó. Ok, miren. Va a quedar así la orejita. Un poquito abajo, pero creo que se ve bien. Entonces, la estoy poniendo en la vuelta 36, 38, 40, 42. Entre la 43 y 44 va la orilla, ¿ok? Y va centrada aquí al hombro, ¿ok? Y la otra va a quedar igual. Aquí. Y entonces clavo y voy pegando, ¿ok? Entonces pego la otra orejita. Así. Un poquito más para acá. Así. Entonces, la termino de pegar. Y dejen ver si quedó alineada. Sí. Y aquí es la última. Y voy a rematar. Clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Corto. Y corto el pedacito que sobró. Y vean. Ya quedó. Ahora vamos a hacer el short. Ah, bueno, no, mejor el zapatito, miren. El zapatito es más fácil. Vean.
Ok, al cabo ya tenemos uno. Y vamos a hacer el otro zapatito. Ok, con el color negro vamos a hacer esto. Un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 6 vamos a hacer punto por punto, pero tomamos la parte de atrás de la cadena. ¿Ok? Entonces, son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y hago 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tejo 16 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y nos da un total de 23 puntos bajos. Luego, en la vuelta 11, voy a tejer punto por punto y ya quedó. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, ya quedó. Entonces ahora vamos a hacer el short. El short va en azul cielo. Y lo vamos a hacer así. Déjenme ver mis apuntes. Aquí está. Vamos a tejer 20 cadenas más una. Ok, miren, va a quedar así. Primero quise enseñárselas cómo iba a quedar el short. Entonces, vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Sí, ¿verdad? Mejor cuento otra vez. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Sí. Mejor checo. Vamos a cerrar en forma de círculo esto con un punto deslizado.
subo con una cadena y empiezo a tejer punto por punto. Son 20 puntos bajos. Déjenle escondo este hilito. Punto por punto, 20 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2 a la 4 vamos a tejer, subo con una cadena y tejo punto por punto. El primer tubito lo podemos rematar. Lo van a rematar, de hecho. ¿Ok? Tejemos 4 vueltas y rematamos. El segundo no, porque vamos a unir el short con la segunda piernita. ¿Ok? Entonces, de la 2 a la 4, punto por punto, 20 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo, hacen otro tubito, o sea, rematamos, hacen otro tubito y regreso para unir los dos tubitos, ¿ok? Así, lo sigo tejiendo y regreso. Ok, ya están los dos tubitos y entonces vamos a unir. Voy a tejer en la vuelta 5, 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y voy a hacer agarro ajá, y voy a hacer aquí, voy a clavar en donde terminé y tejo 20 puntos bajos. ¿Ok? 3, 4, 5. Ay, escondo esta parte porque se está viendo muy feo. Entonces, ahí escondo, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ok? Y me voy a seguir en la otra pierna. Y hago 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, espérame, 14 y 15. Es que lo agarré mal, entonces se veía feo. ¿Ok? Miren, ya lo uní. Entonces, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer 40 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 6 y 7, 40 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer esto. 3 puntos bajos, una disminución. 2, 3 y una disminución. 8 veces y nos va a dar un total de 32 puntos bajos. 3 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 9 vamos a tejer 2 puntos bajos, una disminución. 8 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok,
en la vuelta 10 y 11, no, creo que nada más la 10. Vamos a tejer punto por punto, ¿ok? Lo tejo la vuelta 10 punto por punto, son 24 puntos bajos y regreso. Y vamos a tomar la medida de que a ver si queda el shortcito. Ok, miren si quedó. Entonces, vamos a rematar. Y lo escondo ahorita. Vean. Le pongo los tenis. Le queda un poquito apretado. Si lo quieren más aguadito, nada más agreguen como 2 cadenas más y creo que ya quedó. Pero a mí me gustó así, apretadito. Porque si no se les va a estar baje y baje. Y necesitaremos hacerle algo para que no se le baje. Miren. Entonces ya quedó. Vamos a hacer la playera y ya terminamos. Ok, ya quedó. Miren, vamos a hacer la playera. Ah, bueno, espérenme, de una vez vamos a ponerle sus cejas porque siento que está como sin cejas. No, no me gusta cómo se ve. Ok. Yo no le pongo boquita, pero si ustedes quieren ponerle boquita, pónganle boquita. No hay problema. Es que me acabo de cortar. O sea, no, y hoy fue de esos días que digo, no debí levantarme de la cama. Pero me está gustando el pelé. Por eso lo estoy siguiendo tejiendo porque me gustó cómo va quedando. Como que es de esos días que también ando inspirada. Entonces, vean, clavo y alineo de tal manera que quede alineada también la ceja. Ahí está. Y lo mando a otro lado. Ahí está. Ay, esperen. Lo jalé un poquito, pero ya quedó. Vean, ya se ve bien. Entonces, vamos a hacer la playera, ¿ok? Estoy viendo que lleva aquí, creo que unas líneas amarillas. Esas ahorita las coso, porque hay que quitar el short, pero lo voy a hacer sin quitar el short. Lleva una franjita amarilla tejida. Aquí lleva una franja verde arriba y abajo de la línea amarilla. Pero eso lo vamos a ir haciendo ya al final. ¿Ok? Vamos con la playera. Ok. La playera, como lo dije, va a ser en amarillo, pero empezamos con el verde. Ya, no, ya la estaba arruinando otra vez. Ok, vamos a hacer esto. Voy a tejer las 24 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más una. Y voy a tejer la primera vuelta con punto por punto. Son 24 puntos bajos. Los tejo. Cambio el color ahora sí a color amarillo y regreso. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 2 vamos a hacer esto. Ya cambié a color amarillo y voy a hacer una cadena y voy a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Vean. ¿Sale? Ok, en la vuelta 3, giro el tejido, subo con una cadena y voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. 5 cadenas, 3, 4, 5. Y hago 1, 2, 3, 4. Y en la quinta clavo y hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 5 cadenas, 3, 4, 5. Y hago 1, 2, 3, 4. Y en el quinto clavo y cierro. 4 cadenas. Digo, 4 puntos bajos. 3 y 4. ¿Vieron? 4 puntos bajos, 5 cadenas, 8 puntos bajos, 5 cadenas y 4 puntos bajos. Ay, espérenme. Ahora, lo giro, subo con una cadena, vuelta 4. Voy a tejer punto por punto. Son 3, 4 puntos bajos y tejo en las cadenas 5 puntos bajos. 1, 2, 3. Y vean, ya me brinqué acá. 1. Ahí está. A ver, es 1, 2, 3, 4. Ajá, aquí. Y luego, aquí está la, ay, aquí está una cadena. Ay, espérenme. Ay, a ver, tranquilízate, respira y clava suavemente. Va 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tejo otra vez 5 cadenas, 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Vean. Luego giro y en la vuelta 5 hago una cadena y hago 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No hay pierde. Lo tejo y regreso. No importa que no completen. 2 puntos bajos, un aumento y lo tejo. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? 6 veces. Oh, no, 6 veces. No, por toda la vuelta. 3 puntos bajos, un aumento, toda la vuelta. Una disculpa, si me llego a equivocar en números, en algo, ténganme paciencia, porfa. Yo sé que ustedes nada más siguen el patrón, pero de veras que hacer el patrón, el video y estar en todo, ay, es muy complicado. Ténganme paciencia. Yo sé que a veces sí la riego y feo, pero júrenlo que los videos los hago con la mejor intención del mundo. Nada más que sí, ténganme paciencia. Es que a veces me dejan mensajes que digo, ay Dios. Casi de, es que te equivocaste, es que lo hiciste mal. Si encontraste la equivocación, tú corrígelo, no importa. Todas se van a dar cuenta. Entonces, si dije 24 en vez de 18, o sea, tenme paciencia, en serio. Se siente tan feo que digo, ay no, si supieran todo lo que me cuesta. Y de veras que, miren, no les miento. Estoy tachoneando, vuelvo a tachonear, vuelvo a seguir, vuelvo a escribir. Y son puros tachoneos, miren, porque sigo tachoneando. Entonces, no es fácil, de veras. Parece que es sencillo sacar un patrón, pero no es sencillo. Sinceramente, sí, ténganme paciencia. Y también no tejo tan rápido como quisiera. Y quieren que diario suba video, pero de verdad es que me cuesta mucho. Sí, el día que lo hice me puse mal, dijo, me cansé. Ok, miren, en la vuelta 7 a la 12, voy a ver si a la 12 o a la 14, pero de la 7 a la 12 de pronto vamos a tejer punto por punto.
¿ok? De las vueltas 7 a la 12, punto por punto, lo tejo y regreso, ¿ok? Ok, miren, ya quedó la vuelta 12. Dejé, vamos a rematar, pero dejé estambre para poderlo unir por atrás. Y estoy haciendo la manguita. La manguita va en tono amarillo y luego en verde. Vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena y jalo fuerte, sin soltar las puntas. Y aquí, en este hoyito de aquí, voy a jalar la cadena. Y tejo. Una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Y voy a hacer 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí es en las cadenitas. 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. Tienen que ser 12 de un lado y 12 del otro, ¿ok? No pueden ser 12 y 13. O sea, si le salió 13 puntos del otro lado, tiene que ser 13 puntos del otro lado, ¿ok? En mi caso me salieron 12. Entonces, los tejo de la vuelta 2 a la 4, subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. De la vuelta 2 a la 4, cambio el color a color verde y tejo la última vuelta en color verde, la vuelta 5, y va a quedar así, ¿ok? Vean, voy en la 2, 3, en la vuelta 3 subo una cadena y empiezo a tejer otra vez. Entonces ya me falta la 4, cambio de color, tejo en color verde punto por punto también y regreso. Ok, ya se la puse y entonces vamos a cerrar la playera por la parte de atrás. Y voy a hacer pellizquito de cada lado y que quede así. Yo sé que me van a decir, pero es que se ve muy feo, pero vamos a poner el número. Y saben que lo voy a hacer en fieltro para que se vea bonito, porque si lo coso como que no le hago justicia. Entonces voy a tener que cortar pedacito de fieltro verde, que va el número, y vean. Si quieren quitársela y ponérsela, tienen que ponerle botones. Pero los botones tienen que ser transparentes para que no se vean con el número. ¿Ok? Entonces, mira, ya voy a rematar. Así. No, ando inspirada. Entonces, clavo y lo paso por todos lados. Por acá. Ahí está. Y corto. Y vean. Ok, vamos a hacer los detalles. Por ejemplo, necesitamos color verde. Y vamos a hacer esto. Voy a hacer un nudo. Así. Y me voy aquí a la parte de atrás y voy a pasar aquí. Lo escondo y entonces hago una línea punteada. Así. Punto atrás. Ahí, espérenme. Ahí está. Así. ¿Ok? La hago arriba y abajo del amarillo. ¿Ok?
Entonces, pero lo hago atrás para que no se vea dónde comienzo y dónde acabo. Y vean. ¿Ok? Y así van a ser las líneas para el short también, en amarillo. Así es, el mismo estilo, nada más que en el short tienen que quitarlo y coserlo. Y ponen una línea aquí en medio y otra acá en el otro lado, ¿ok? Entonces, vean. Ahí está. Y ahorita no voy a rematar. Me voy a subir a la parte de acá arriba. ¿Ok? Y entonces hago esto. Así. Entonces, lo hago en ambas piernitas y hago las tiritas amarillas del short y regreso. Ah, y el número 10. Hay que hacer el número 10 de la playera. ¿Ok? Así. Vean. Así. Entonces, los decoro y regreso. Ok, miren, corté el 0 y el 1. Le di la forma. Esto lo tienen que hacer ustedes a solas porque si no sé cómo mandarles para que lo hagan. Y tantear el tamaño porque también depende también qué tamaño quieran ustedes el número. Pero vean, es fácil, nada más hay que hacer un óvalo y luego ya le cortan la parte del medio doblándolo por el medio. Pero vean, ya quedó. Y ya le tejí, ya le cosí la tirita amarilla y las de las calcetas. Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado. Le puse un como escudito aquí, pero vean, quedó muy bonito. La verdad me gustó mucho cómo me quedó el 10. Y vean, sí tiene mucho detalle. La verdad sí me lucí. Le puse mucho detalle. Espero que les haya gustado mi video. Que me ayuden a difundirlo, compartiéndolo, regalándome una manita arriba, un lindo comentario y vean, espero que les guste. Después voy a hacer a Messi, a ver qué tal me sale, ¿ok? Entonces, nos vemos en el siguiente tutorial.